Informativo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Continuamos entonces, queridos oyentes, queridos radioescuchas. Son las 16 horas 2 minutos en el Ecuador continental y estamos conversando de qué otra cosa podríamos haber conversado, sino de los efectos posteriores al proceso electoral que vivió el país el pasado domingo 2 de abril y donde seguramente una buena parte de nuestros oyentes, quizá la mayoría, acudieron a las urnas para expresar su decisión electoral. Volvemos con Macy's Carmenati, con esta tercer segmento que, como yo les había anticipado antes del corte, tiene que ver fundamentalmente con aquello que tenemos por delante. ¿Qué horizonte tenemos por delante, Macy's, a tu criterio? ¿Qué necesidades, qué demandas acuciantes tiene el país luego de que salgamos de este pequeño bache a lo que nos ha llevado ciertas actitudes absolutamente fuera de lugar que ciertos actores políticos han tenido? Gracias, Hernán. Bueno, esa es la gran pregunta. Hay un par de cuestiones que me parecen imprescindibles y voy a aprovecharme de un poco lo que estaba comentando Ramón sobre el problema de la hegemonía, el problema de la capacidad de los medios de comunicación de producir hegemonía. Yo creo que uno de los desafíos ahora es la necesidad de exigir de forma urgente una recuperación de los conceptos que han sido vaciados de sentido y que haya una prensa ética, porque el problema con la prensa mezclada con la posverdad, o a ver si me explico, la idea de que la prensa tiene una impunidad enorme para producir cualquier mensaje sin legitimidad ninguna, en una sociedad donde los medios de comunicación hoy, las redes virtuales, están produciendo más desinformación que información de calidad. Yo creo que nos está llevando a exigir una prensa lo más ética posible, y eso tiene que ver con algo básico, una prensa que desmiente, o sea, una prensa que miente, y una prensa que manipula es básicamente una prensa que expropia a los ciudadanos del Ecuador de su derecho a una información legítima, veraz y con calidad. Y esa es una prensa que está expropiando derechos y por tanto que está violando los derechos más básicos de la modernidad desde su inicio, lo cual eso me parece inaceptable. Lo primero sería empezar a reorientar la ley de comunicación hacia un conjunto de acciones concretas. En un segundo momento, yo creo que esta elección nos ha permitido pensar la cuestión de la hegemonía y la capacidad que tenemos de producir hegemonía política. Es evidente que Alianza País tiene que volver a negociar y a dialogar con las bases sociales, reorientar un conjunto de políticas desde los intereses y las necesidades de las bases sociales y de producir hegemonía de un proyecto político. Yo no sé si Alianza País puede seguir siendo un movimiento, pero yo me pregunto si movimiento o lo que sea, hasta qué punto pueden ahora o tienen el reto ahora, el desafío de producir un conjunto de posturas ideológicas, que son las que tienen que defender. Eso me parece imprescindible porque yo creo que en esta elección mucha gente adoptó el voto negativo. Es el momento del análisis. Hay que analizar ese voto castigo, de dónde viene y por qué se está produciendo. Y una gran parte está producida por intereses personales que han estado en conflicto con los procesos de Alianza País, pero otra parte está producida por los desafíos que Alianza País tiene que asimilar, o sea, como un movimiento que tiene que revolucionar cada vez más sus propias bases. Y ese es el desafío, yo como cubana lo sé, de todo movimiento que intenta pensar la transformación social, porque lo más difícil no es producir transformación, sino mantener una lógica de producción de hegemonía que sea contrahegemónica para el sistema neoliberal, para el capitalismo, pero que a su vez pueda ser cada vez más democrática y repensar y reorientar sus contradicciones internas. Lo más difícil de hacer una revolución, y eso yo intento siempre decirlo, es mantener la transformación social y la democratización social como lógica imprescindible dentro del desarrollo del proceso. Y desde tu perspectiva, Macy's, ¿qué opinas tú de las palabras, no solamente las palabras, sino la propia actitud que mostró el presidente electo Lenín Moreno respecto a tender
una mano abierta, acoger, digamos, las diversidades e inclusive volver a incorporar al proceso de la Revolución Ciudadana, tal como lo dijo casi textualmente, a aquellos sectores que por diversas razones, justificadas o no, fueron apartándose del proceso. Está en la dirección que tú planteas. Sí, yo creo que la defensa el diálogo en Lenin ha sido muy provechosa. Yo creo que Lenin tiene que, bueno, Lenin no, porque al final el gobierno no es solo el presidente, pero yo creo que el gobierno de Lenin tiene que demostrar lo más pronto posible esta apertura al diálogo, que no es un diálogo sin condiciones, porque todo diálogo tiene que estar basado en un conjunto de principios inalienables, pero la disputa por esos principios es urgente. Yo creo que Alianza País tiene que ahora pensar en radicalizar sus propias bases y radicalizar su proceso. Y eso es muy importante porque eso va a mantener viva la transformación social como una lógica que ha mantenido Alianza País en la línea de los derechos, en la línea de las diversidades, en la línea de la pluralidad social, y que cuyo primer gran logro fue la Constitución del 2008, pero que tiene que ahora, casi 10 años después, empezar a pensar cómo hacer efectiva esa línea de democratización social, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver al buen vivir, yo creo que hay que repensar la cuestión del desarrollismo económico, que en los últimos tiempos tomó mucho auge y que ha demostrado que todavía no puede producir la identificación social que necesita. O sea, hay que repensar eso y hay que combatir entonces las posturas de la derecha, pero con una lógica de principios y bases que vamos a defender. Porque está claro que la derecha tiene a su favor el problema del sentido común, ¿no? Y dices algo muy importante, Mesis, lo que yo quiero referirme en el sentido de que quizá fue tan agreste, tan hostil, tan particular la campaña electoral, que sobre todo para la segunda vuelta, que quizá Lenín Moreno, la Alianza País, no tuvo la oportunidad siquiera de echar mano y de poder visibilizar su propuesta electoral. Acordémonos que una competencia por llegar a Carondelet, por llegar a la presidencia, se basa en un programa de gobierno, un plan de gobierno, se basa en líneas programáticas, se basa en una serie de ejes para políticas públicas, y según muchos ciudadanos, muchos analistas, eso es lo que menos hubo en la campaña electoral. La campaña electoral se dio de tal manera que se presionó a que precisamente el entonces candidato de Alianza País, o el presidente electo Lenín Moreno, prácticamente tenga que jugar quizá con el mismo discurso de su oponente. Entonces, quizá, ¿cómo volver a recuperar? Estoy hablándote más en términos de comunicación política, que es algo que tú manejas. ¿Cómo volver a visibilizar y a transmitir, a comunicar a la ciudadanía esos elementos centrales y esenciales que tú mencionas, que quizá faltaron para poder mantener o conservar la hegemonía desde las subjetividades de las personas? Esa es una pregunta grande, ¿verdad? Yo voy a volver un poco al problema de la relación entre individuo y masa. No hay una antinomia entre individuo y masa. Eso es porque partimos del ideal de que pensamos un individuo racional y una masa irracional. El individuo está cargado de irracionalidad y por eso es que un discurso de odio, una estrategia de conflictividad social y la capacidad de la prensa para manipular y expropiar el derecho a una información de calidad influyen. Pasa primero por el individuo. Claro, pasa primero por pasa primero por la hegemonía, por la cuestión de que la nueva política tiene que producir nueva hegemonía. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que naturalizar sus propias bases. En la cuestión de la comunicación política, yo creo que Lenin, como candidato, Alianza País como movimiento que está optando por el poder, tiene que defender un conjunto de principios claros y que lo tuvo relativamente fácil frente a Lasso. ¿En qué sentido? Relativamente fácil entre comillas, ¿verdad? ¿En qué sentido? Lasso está defendiendo privatización. Hay personas que defienden, hay personas que votaron por Lasso, estudiantes que votaron por Lasso, que estudian en la Universidad Central del Ecuador, que es una universidad pública. Lasso quiere quitar impuestos, o quería, quitar impuestos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué mantienes la educación pública? Lasso está buscando ajustar... Estaba. Bueno, pero lo sigue buscando, ¿no? A su forma, a su modo. A su modo. La cuestión aquí es simple. Si tú estás defendiendo un discurso de odio, estás defendiendo un discurso de neoliberalización, que lo que quiere es privatizar. La privatización lo que va es
a favorecer a unos pocos. El que puede pagarse un seguro médico, qué maravilla. El que no puede pagarse un seguro médico va a estar cada vez en peores condiciones. Entonces no es tan difícil elaborar un discurso que defienda bases sociales, que defienda el espacio público como el espacio donde se construye lo político, que defienda el derecho universal y la necesidad de todos de acceder a las mismas oportunidades y los mismos derechos. Lo que a mí me parece que sucedió es que se vieron atrapados en la lógica nefasta de la campaña, y que este tal vez es el momento en que Alianza País tiene que desarrollar un discurso claro sobre sobre qué es lo que va a defender y cuáles son los derechos que va a defender en estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que es el momento porque, claro, la campaña empezó a convertirse en una campaña cada vez más sucia, y entonces Alianza País empezó a reaccionar, y hay que construir ofensiva, no solo defensiva frente a este tipo de discurso, porque uno tiene que seguir defendiendo un discurso racional desde la política, y si no, ¿cómo vamos a hacer? No hay otra cabida. Y de ahí el papel de los medios de comunicación, que hay que buscar formas de reinventarnos, quizás. A ver, yo lo que quiero decir es que hay que buscar lógicas de, no sé si es castigo, no se puede seguir manteniendo la impunidad de los medios de comunicación. ¿Regulación? Sí, hay que regular. Hay que buscar lógicas de regulación de... Y para eso está la ley de comunicación. Quizá hay que apretar algunos engranajes para que la ley pueda, de alguna manera, aplicarse. Mejor. Gracias, Macy's. Pasamos con Jorge. Me quedó resonando de tus intervenciones anteriores, Jorge, esta suerte quizá de malestar que te generó o te genera la presencia de ciertos sectores que se autodenominan de izquierda revolucionaria, y que sin embargo participaron activamente en la campaña pro Lasso en la segunda vuelta electoral, desde la primera vuelta electoral. ¿Cómo poder, entre los desafíos y retos pendientes, Jorge, quizá reintroducir una racionalidad en la política, volver a recuperar el terreno ideológico, justo como decía Macy's, volver a rescatar los principios de actuación política, y no estar de cara a este escenario en el cual parecería que el agua se junta con el aceite y no hay ningún problema, y al día siguiente se volverán a juntar y no hay ningún problema? No solamente que me causa un malestar, realmente lo que me causa es un asco biológico, lo digo claramente. ¿Y por qué? Porque hay una tendencia que ha estado siempre marcada, en general en la izquierda, global, mundial, como se quiera, y es a buscar unas discusiones muchas veces poco edificantes y poco útiles, pero en base a tratar de hegemonizar el poder. Es una triste historia de la izquierda en general, y creo que eso ha decantado en el país con los ejemplos que tenemos. Por lo menos a mí me queda claro de que de toda esta crisis situacional que ha devenido, creo que podemos sacar la oportunidad de reconocer de que esa no es una izquierda. Yo francamente quito toda la posibilidad de que estas personas, de que estos sujetos realmente puedan usurpar o puedan usufructuar, de ese calificativo, de ese denominativo. Creo que ya son históricamente muchas las evidencias de un comportamiento electorero, de un comportamiento muchas veces totalmente antidemocrático, lejano absolutamente de una posibilidad de consenso, por un lado. Por otro lado, creo que también hay que analizar, y aquí sí lo hago quizá con mayor énfasis, para buscar las razones de un sector de nuestro país que es tremendamente importante, y que creo que ahí sí, con todo lo que Macy's ha mencionado, debemos hacer y buscar una política, una hegemonía política para recuperar eso, que es con el sector indígena. Concretamente, el sector indígena en el Ecuador es fundamental, y desgraciadamente por razones más de unos liderazgos
muy deficitarios, muy de corte de intereses privados, realmente han sido o están siendo llevados a unos despeñaderos políticos poco fáciles de entender. Y ahí, enlazando con esto, yo sí quisiera introducir dos temas que me parece que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que mirar en qué circunstancias nos movemos. Y el país, hoy por hoy, si bien ha avanzado en su democracia, estas elecciones lo demuestran claramente, han hecho avances importantes. Sin embargo, yo consideraría que todavía adolecemos de una democracia inmadura. No es una democracia madura. Entonces, por esto es que todavía se dan estos elementos. Por un lado, pero esa democracia inmadura, ¿en qué se basa? Se basa en una sociedad que a ojos vista realmente adolece también de una enorme falta de conciencia ciudadana, que podríamos llamarla de mil otras formas, pero esa ausencia de conciencia ciudadana se demuestra en el hecho de que, a pesar de que el gobierno en esta última década ha puesto a disposición absoluta una serie de cambios estructurales, por un lado, la infraestructura es sumamente importante, ha puesto a disposición una serie de elementos básicos de que la sociedad pudiese haberse empoderado más fuertemente. El tema de los derechos. Tenemos una constitución que garantiza derechos, ¿no? Pero en cambio esto no ha permeado totalmente. Por un lado puede ser en razón o a causa de que no ha habido un suficiente trabajo político por parte de Alianza País. Habría que analizar, habría que mirar, creo que tenemos una obligación de mirarlo eso en profundidad, pero yo creo que muchos de estos elementos distorsionantes se apoyan en una carencia de oportunidad de poder entender mejor la información. Y claro, si de paso también hay una información absolutamente falseada o una información sesgada, entonces la sociedad en sí misma se ve ante esta disyuntiva de poder entender qué realmente está pasando. Para poder llegar un poco a la cúspide de lo que podría ser el ser humano racional, consciente, tenemos primero que informarnos. Y luego de informarnos tenemos que tener de alguna manera un proceso educativo para pasar a un conocimiento en firme. Entonces, esto todavía creo que en el país adolece, creo que estamos todavía lejos. Hay segmentos en los cuales no hemos podido manejarlos de esta manera. La desinformación es plato de todos los días y nuestra población todavía se ve enfrentada ante estas situaciones que son muy difíciles de digerirlas, ¿no? Para quien no ha tenido una formación un poco mayor o un interés un poco mayor. Entonces yo creo que este es uno de los elementos clave en donde tenemos que trabajar con mucha intensidad en estos próximos 4 años para poder desvirtuar los cantos de sirena que permanentemente nos están llegando por parte de los ejes hegemónicos más fuertes de esta sociedad. Estamos escuchando a Jorge Jurado. El tiempo ha pasado rapidísimo, el tiempo ha volado. Estamos ya en las 16 horas 21 minutos acá en el Ecuador continental. Y quisiera, antes de dar la palabra a Ramón, y muy rapidísimamente, para que pueda tener tiempo Ramón de contestar y de cerrar nuestro programa, referirme a algo que tú mencionaste. Esta recuperación, este volver otra vez los ojos y las acciones fundamentalmente al mundo indígena, al sector indígena, implica también un reconocimiento autocrítico de lo que han sido algunas falencias en temas en los que tú tienes mucho conocimiento, como es el tema, por ejemplo, de los recursos que requieren las poblaciones indígenas para su
para el mejoramiento de su calidad de vida. Me estoy refiriendo a recursos como el agua, recursos como la tierra. Sí, indudablemente. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho más profundamente, porque creo que en general hemos conseguido unos avances espectaculares en términos conceptuales. Me refiero, por ejemplo, al tema de haber declarado al agua como un derecho humano fundamental. Conceptualmente eso es de una fortaleza sin par, ¿no? Pero el aterrizar ese concepto hacia la utilidad diaria del ser humano, especialmente en el sector rural, que es todavía donde tenemos una población sumamente todavía pobre y lejana al usufructo de estos servicios, por ejemplo, es una de las tareas fundamentales. Y aquí, claro, es una tarea que el Estado tiene que asumir, pero no solamente el Estado. Yo creo que aquí las organizaciones políticas tienen que jugar un rol fundamental, porque estamos viendo, el Estado ha sido capaz, por ejemplo, en un momento dado, de tener en construcción en paralelo 8 centrales hidroeléctricas y 6 proyectos hídricos para riego y para manejo hidráulico del agua y todo lo demás. Bueno, eso sí, si vemos una situación de estas en los últimos 6 años que sucede, de esa magnitud, no hay país en el mundo que se haya podido dar el lujo de hacerlo. Sin embargo, es difícil que eso permee hacia el estrato, en este caso concretamente del campesinado que va a usufructar y que ya de hecho ha usufructuado con el terrible invierno que hemos estado sufriendo. Prácticamente no hemos tenido las mismas situaciones de catástrofe como ha tenido el Perú y como ha tenido Colombia, ¿no? Y eso se debe a que hay ya una infraestructura que está ahí, pero la gente, la población tiene que darse cuenta de eso y tiene que entender. Pero eso no lo hace por sí misma, hay que inducir a eso. Volvemos entonces al tema que ya conversamos antes, la necesidad de comunicar, la necesidad de informar, la necesidad de llegar con las acciones a la población. Terminamos, Ramón, contigo. Yo tenía una pregunta. ¿Síntoma de qué te parece a ti el hecho de que, a pesar de esta problemática que todavía vivimos, de esta reacción tan desmedida, tan deseosa de salirse de los cauces inclusive normativos del candidato perdedor Guillermo Lasso, los gobiernos más importantes del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, gobiernos latinoamericanos, gobiernos de todo signo político, hayan ya felicitado? Quiere decir que la política internacional que ha generado, ha posibilitado precisamente este hacerse respetar en el ámbito mundial. Previamente a contestar tu pregunta, Hernán, efectivamente estamos convocados, estamos urgidos, tenemos el reto de construir una nueva hegemonía, pero se trata de una hegemonía plural, se trata de una hegemonía que exprese la diversidad que constituye el Ecuador. Esa hegemonía plural debe ser construida en un diálogo democrático que represente al distinto, a lo ajeno. Esa característica debe marcar el establecimiento de un gobierno en diálogo, de un gobierno que represente la totalidad de intereses y de necesidades de una compleja pero maravillosa diversidad. Esta característica entonces obliga a pensar, país fue un proyecto político policlasista. El momento de la transición económica, política y social en el Ecuador exige tener una mirada amplia y plural, efectivamente, policlasista. Pero la característica de optar por los más pobres, optar por un gobierno nacional y popular, en ningún caso excluye la necesidad y el interés de un diálogo respetuoso que establezca los intereses de sectores empresariales de la pequeña burguesía en el Ecuador para generar una capacidad de lo que yo llamaría una coexistencia en disputa con la economía del capital y el capitalismo. Esta característica entonces de coexistir en disputa en el ámbito económico obliga a un diálogo político, económico,
que tenga que ver con generar factores de estabilidad económica, de inversión, de volver al Ecuador atractivo en términos económicos, sin lugar a dudas, y esa característica tiene que ver también con un diálogo político. Mi querido Jorge, no hablamos de un sector indígena, hablamos de pueblos y de nacionalidades que hacen parte de un Estado plurinacional y multiétnico, y por tanto corresponde al Estado, a la sociedad, al gobierno y también a las organizaciones de pueblos y nacionalidades descubrirse mutuamente, respetuosamente, en un proyecto compartido. Entonces, este es un gobierno que requiere generar, por las particularidades y virtudes de Lenín Moreno y de Jorge Glass, generar las mejores condiciones de, a partir de diálogos económicos, políticos y sociales, generar nuevos factores de estabilidad económica, política y social. Esa misma característica debe expresarse en el gabinete, esa misma característica debe expresarse en el proyecto político. Macy's, tú decías una cosa muy importante: debemos pasar de la lógica electoral a la lógica de una radicalidad democrática que exige una capacidad distinta al marketing político. Hoy vivimos un nuevo momento postelectoral y esa característica es de fundamental importancia. Hernán, el hecho de que el proceso electoral ecuatoriano haya sido observado por misiones electorales y de acompañamiento por parte de UNASUR, de la OEA, de los organismos de elecciones de todo el continente, y hoy que la mayoría de presidentes del planeta, la mayoría de misiones diplomáticas, reconozcan la legalidad y la legitimidad de este gobierno, de este nuevo gobierno que da continuidad a este proceso, evidentemente eso torna de una fortaleza inmensa las posibilidades de condenar al intento de caotización y de desestabilización de la oposición. El gobierno de Lenín Moreno es un gobierno reconocido legal y legítimamente hoy por todo el mundo. Nos corresponde entonces actuar en consecuencia en un momento de transición en la historia ecuatoriana. Muchas gracias, Ramón, y como todo se acaba, el tiempo también se acabó. Son las 16 horas 29 minutos, estamos culminando esta edición, esta nueva edición de Cafeína en Ecuador Inmediato. Queremos agradecer a Macy's Carmenati, a Jorge Jurado, a Ramón Torres, y yo les quiero agradecer, quienes hablan, Hernán Reyes, a ustedes, estimados oyentes en el Ecuador, en diversas partes del mundo, por su atención a este programa. Estaremos el próximo viernes acompañándoles de nuevo. Muchas gracias. Ya volvemos con Efecto Cafeína.